Y bienvenidas a este nuevo capítulo de Matriz de Opinión con el apoyo del Centro de Estudios para el Desarrollo Integral y el Centro de Estudios de Ciudadanía y Estado de Asuntos Públicos de la Universidad de Buenos Aires, la ayuda estratégica técnica de cada estudios. Tenemos hoy un capítulo muy especial y una invitada muy especial. Hoy nos acompaña Mariana Gómez, abogada y politóloga de la Universidad de Buenos Aires, magistra en Historia Económica y de las Políticas Económicas de la Facultad de Economía de la Universidad de Buenos Aires. Su tesis ahora sobre el desarrollo económico, político y comercio exterior de la Unión Soviética en la Guerra Fría. Tuvo la oportunidad de vivir año y medio en San Petersburgo. Actualmente es docente de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. ¿Cómo estás, Mariana? Muy buenos días. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué bueno, es un placer tenerte con nosotros. Gracias. Sí, decime. Yo le recuerdo a la comunidad que este podcast tiene por objeto pensar las relaciones internacionales, la geopolítica y la política exterior. En ese sentido, el capítulo de hoy es muy importante por el conocimiento de Mariana respecto a la Unión Soviética, a Rusia y en particular a este último periplo de la política exterior rusa de Vladimir Putin. En ese sentido, para entrar en materia, me gustaría preguntarte, Mariana, el 24 de febrero del año 2022 es recordado por la historia como el año en donde empieza la operación especial en Ucrania. Sin embargo, el conflicto entre la OTAN y Rusia dentro del escenario ucraniano comenzó varios años atrás. ¿Podrías contarnos un poco ese proceso o esa serie de sucesos? Sí, muy bien. A ver, en principio lo que tenemos es la historia reciente, ¿no? Yo lo que voy a hacer es una distinción entre la historia reciente para después irnos más a largo plazo, al pasado, ¿sí? Más al pasado, digamos, a la historia más larga, ¿no? A ver, uno de los últimos conflictos en términos de Ucrania y Rusia, pero que es la OTAN, ¿no? Detrás de todo esto, la que está impulsando este conflicto que se cristaliza, ¿no? En específico en esta situación bélica que se da entre Ucrania y Rusia. En primer lugar nos tenemos que remontar al Euromaidán. No sé si recuerdan la cuestión del Euromaidán en el año 2013 que sucedió en Ucrania. ¿Qué significó eso? El Euromaidán significó una serie de situaciones políticas que terminaron condensándose en un golpe de Estado, ¿sí? En un golpe de Estado es un presidente que desde Europa y desde Estados Unidos se consideraba que era más cercano a Rusia, o que después de todo no era, digamos, cómplice o no seguía los intereses nacionales de Estados Unidos o de Europa, o de la OTAN, digamos, que es lo que condensa, digamos, Estados Unidos y Europa, ¿no? Este presidente, bueno, antes del golpe de Estado, desde la propia Estados Unidos se empieza, como suele suceder, ¿no? Esto no es la primera vez que pasa, es una técnica que utiliza Estados Unidos, que es a partir de ONGs, de ciertos medios de comunicación, de redes sociales, organizan golpes de Estado, ¿no? Empiezan a producirse, ellos organizan protestas, ¿no? Organizan protestas que va a cierta vanguardia, digamos, pro Estados Unidos, pero detrás de eso a veces, bueno, también los siguen ciudadanía, ¿no? Común y corriente, pero digamos es impulsada desde el propio gobierno de los Estados Unidos. Empiezan a surgir protestas en las calles y en el caso de Ucrania estas protestas en las calles termina condensándose en este golpe de Estado que termina que hace que se caiga el presidente de aquel momento, Yanukovych, que, lo reitero, se consideraba que era desde Estados Unidos pro-Rusia, pero no, era un hombre que era más bien, y que distante que había llegado al gobierno por el voto popular. Había ganado las elecciones de manera clara, y bueno, a ver, y desde ahí pensando que era pro-Rusia, se hace este golpe de Estado. Esta es una de las situaciones. Ahora, también hay que recordar que Ucrania era una de las repúblicas que integraba la Unión Soviética, ¿no? Y Ucrania, cuando se produce la disolución de la Unión Soviética en el año 1991, piensen que las fronteras, bueno, suele pasar, ¿no? En casi todos los países que no condensan solo una nación, un solo pueblo, sino que al interior se fabrica de modo ficticio y quedaron, digamos, al interior de Ucrania un costado de gente de la nación ucraniana que se considera pueblo ucraniano. Y también quedó del lado oriental de Ucrania, la población más ruso-parlante y que se autoidentifica con Rusia, con el pueblo ruso. Quedó del lado de la frontera, digamos, cuando se dividen los países, luego de la disolución de la Unión Soviética, esta gente que es ruso-parlante y que se considera parte de la nación rusa, quedó del lado ucraniano, ¿sí?
Y ahí eso también provoca una situación en términos, lo que se considera el Estado fallido, ¿no? Cuando se describe el Estado ucraniano, un Estado fallido porque está atravesado por esta cuestión también, hablando de la post-disolución de la Unión Soviética, ¿no? Por estos dos pueblos que no se consideran parte de una misma nación, y que terminan pujando y terminan, digamos, fortaleciendo la cuestión de las fuerzas centrípetas, ¿no? Lo que se llama en ciencias políticas lo que es las fuerzas centrípetas, que terminó condensándose en una guerra civil, ¿sí? Que esta guerra civil, lo que les digo, fogoneada nuevamente, y también, había cuestiones para potenciar, ¿no? Sí, ya esto que les estoy describiendo nos da, digamos, cuestiones que tienen que ver con una potencia de disolución y de conflicto, de tensiones, pero Estados Unidos, nuevamente, y la OTAN, Europa, detrás de los intereses estadounidenses, también fogoneando la disolución de Ucrania y, bueno, el golpe de Estado y de este presidente que, como les decía, había sido elegido por el voto popular. En ese sentido, me gustaría, como teniendo en cuenta este periodo que se abre en el 2014, ¿cuál fue el impacto de la península de Crimea? Y en ese sentido, ¿cómo podríamos hablar de la integridad territorial ucraniana en función de los intereses rusos y también de esta segmentación de prorrusos y de gente que está más a favor de vincularse tal vez al Grupo Comunitario Europeo y posiblemente a la Organización del Tratado del Atlántico Norte? Claro, bueno, Crimea es la península en su momento, ahora no me acuerdo que si fue, ¿quién fue el que pero fue obsequiada porque era el presidente en aquel momento de la Unión Soviética, ¿sí? A Ucrania, pero cuando Ucrania era parte de la Unión Soviética, ¿sí? Con lo cual, ahí está el conflicto. Los rusos lo que consideran es que Crimea es parte de Rusia, porque en realidad cuando se la obsequian, o sea, en un sentido, pasás a ser parte del territorio ucraniano, de la República Ucraniana, era en el momento en que la República Ucraniana era parte de esta confederación, digamos, de repúblicas que conformaban la Unión Soviética. Con lo cual, desde esa perspectiva se considera que que Crimea es parte, digamos, y desde ahí se pelea, ¿no? Desde Rusia, en un sentido de bueno, es nuestra, ¿sí? Es nuestra. Y bueno, y así, sí, después lo que no nombré fue la cuestión de las elecciones, los plebiscitos que se fueron sucediendo, ¿no? Y estas repúblicas que se fueron consolidando de manera independiente. Por un lado, Crimea, sí, hubo una votación popular, votó el pueblo que habita Crimea y votó el pueblo que habita Donetsk y Lugansk, y se fueron consolidando estas repúblicas, ¿no? Autónomas en relación a Ucrania, ¿sí? Y Crimea termina incluso siendo anexada, ¿no? Siendo anexada a Rusia, ¿sí? Situación que es probable que con Lugansk y Donetsk va a terminar, o sea, el oriente de Ucrania, es probable que como consecuencia de esta guerra termine también, ya está siendo solicitado por el costado ruso, ¿no? Para que se una, para que sea anexado al territorio ruso. Pero bueno, están en la situación de negociaciones que yo creo que va a terminar sucediendo, ¿no? Porque incluso las últimas declaraciones de Trump, va en ese sentido de decir, bueno, reconozcamos que el este ucraniano va a terminar luego de la guerra siendo parte de Rusia. Lo mismo Macron, ¿no? También las últimas declaraciones que tuvo es en pos de empezar a reconocer esta situación, de que el oriente ucraniano va a terminar siendo anexado por Rusia. Y bueno, y lo que les decía recién, las elecciones populares que se dieron tanto en Crimea, Lugansk, Donetsk, plebiscitos que se sucedieron, terminaron condensando en la creación de repúblicas autónomas que se fueron autonomizando de Ucrania, el territorio ucraniano, pero bueno, como sabemos, después eso tiene que ser reconocido internacionalmente, ¿no? No es que uno manifiesta y las cosas suceden, sino que también internacionalmente tiene que estar, se tiene que reconocer, y va hacia eso, ¿no? Va hacia eso. Bien, bueno, recién, sí, adelante, por favor. No, yo pensaba porque, como decía, la cuestión de la historia reciente, ¿no? Pero quería viajar un poco en la historia y irnos un poco más atrás para buscar las razones profundas del conflicto, ¿no? Este conflicto que se da entre la OTAN, ¿no? Porque después de todo, Ucrania lo que termina haciendo acá es un títere, digamos, un escenario en el cual se condensa esta disputa, pero que el verdadero, digamos, titiritero es Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos que también manipula a Europa en general, no solo a Ucrania en este conflicto. Lo que les quería decir es, si nos vamos al pasado, ¿no? Más lejano,
tenemos que pensar en la época de la disolución de la Unión Soviética y la previa, ¿no?, a la disolución, todos los pactos, los acuerdos que se fueron sucediendo. Ya en la década de los 70, empieza a haber una distensión, se llama distensión en términos del conflicto, ¿no?, de la Guerra Fría, que nace inmediatamente, o sea, la Guerra Fría surge inmediatamente en el escenario de posguerra, ¿no?, después de la Segunda Guerra Mundial. Esta Guerra Fría, bueno, hubo momentos de mayor tensión, menor tensión, y bueno, yo para no tampoco aburrirles con la cuestión Guerra Fría, ¿no? Pero si tengo que resumirlo, bueno, resumimos a grandes rasgos. Hay dos periodos. Sabemos que la Guerra Fría cristalizó un mundo bipolar, con un polo que era Estados Unidos y el otro polo que era la Unión Soviética, y con dos sistemas sociales contrapuestos, ¿no?, capitalismo y por el otro lado un sistema social antagónico que es el socialismo. Pero hasta la década del 60, la que es hegemónica y digamos en términos de agresividad militar, bélica, tecnológica, era superior, en términos nucleares, era superior a Estados Unidos, ¿sí? Con lo cual, en este primer periodo de la Guerra Fría, digamos, si vamos en los 50, los 60, lo que tenemos es una situación de la Unión Soviética más en términos defensivos, ¿sí? Defensivos de la agresión externa, principalmente estadounidense, ¿no? Ahora, con la Unión Soviética igualmente especialmente desde el 1928, ¿no?, cuando Stalin empieza con la planificación, empiezan a tener esa ambición de desarrollarse, ¿no?, industrialmente, en principio con la industria pesada, la industria de bienes de capital. Después, bueno, van a intentar desarrollarse en lo que es la producción de bienes de consumo. Por cuestiones del contexto externo, terminan más abocadas a la industria pesada, a la industria bélica. Pero, a ver, lo que quiero decir, perdón, porque si no me voy en lo que estoy diciendo. Lo que quiero decir es que la Unión Soviética se fue preparando, gracias a la planificación, los distintos planes. Si bien estos planes a veces tuvieron que sufrir, digamos, cambios en sus objetivos por cuestiones externas, por amenazas externas, por ejemplo, Hitler, la Segunda Guerra Mundial, después la reconstrucción de la Unión Soviética luego de todo lo que sufrió, ¿no?, incluso la invasión por parte del enemigo nazi. Pero lo que quiero decir es que ellos ya veían esta cuestión de la planificación y la producción, el desarrollo en términos bélicos, por supuesto, porque una nación que sabe que se ve amenazada y que quiere ser potencia, tiene que desarrollarse en términos tecnológicos y en términos bélicos también, y la dirigencia soviética eso lo tenía muy claro. Pero recién, digamos, en la década de los 60, está preparada la Unión Soviética para competir más en términos de paridad, en términos tecnológicos, en términos bélicos. La cuestión nuclear, que no es menor, ¿no? Lo nuclear en las relaciones, en los conflictos internacionales es fundamental. Y bueno, a partir de los 60 es que, digamos, tenemos esta lucha más entre pares, en términos capacidad de daño, ¿no?, mutuo, de la capacidad. Y en los 70s, ya termino, perdón, estoy medio alargándome. En los 70s tenemos este periodo de extensión, ¿no?, de la Guerra Fría, y lo que quería decir más concreto es que se firman pactos, por ejemplo, no me acuerdo el año exactamente, pero en 1975, si no me falla la memoria, que se firma el Acta de Helsinki, por eso lleva el nombre de Helsinki, y bueno, y ahí lo que reconoce Occidente, ahí es este acta, este acuerdo, este tratado, en esta circunstancia de distensión, digamos, de aplacamiento de la tensión en el contexto de Guerra Fría, que va a ser firmado por Occidente, ¿sí?, y por Rusia, por los líderes, bueno, por la Unión Soviética en ese momento. Desde Occidente lo que se reconoció en ese acuerdo era la integridad territorial de la Unión Soviética, y se comprometía a respetar esa integridad territorial. Y acá es donde quiero ir, porque no solo este acuerdo de Helsinki reconoce, digamos, y se compromete a respetar la integridad territorial de la Unión Soviética, que era lo que quería Moscú, ¿sí?, que era lo que quería, que el Kremlin quería eso, justamente. Ok, vamos a una situación de enfriamiento de las relaciones, nos vamos a apaciguar, vamos a calmarnos, digamos, en términos bélicos, bélicos que no era tampoco, sabemos que no era directo, pero digo, bélico en términos discursivos, ¿no?, todo lo que significaba la Guerra Fría. Pero reconoceme la integridad territorial, respétamela, y Occidente se comprometió a ello.
Después hay otro acuerdo que va a ser a posteriori, que va a ser más cercano a la caída en el 89. Sí, también soy medio mala con las fechas, a pesar de que de historia o hacía, pero bueno, no, soy más de procesos, no, tengo a veces las fechas se me van de. Pero si no me falla la memoria, que no creo, en el 89 también se firma el Acuerdo de Malta, que en el 89 es la caída del muro de Berlín, ¿no? Y también tiene que ver con esto, el respeto a la integridad territorial. Y lo que le saca también la Unión Soviética a la OTAN, a Estados Unidos, a Europa, es esta idea de no vas, hasta acá llegaste, el territorio de la Europa del Este, que era la zona de influencia que históricamente desde la Segunda Guerra Mundial, desde la posguerra, había quedado bajo la influencia soviética, le saca el compromiso a Occidente de que hasta acá vos no vas a poder avanzar desde esta línea, ¿sí? Esta zona, este territorio, queda bajo mi influencia y me lo vas a respetar, ¿sí? Entonces, bueno, ¿querés que pare? Porque si no... No, está perfecto, está perfecto. Adelante, bueno, adelante. No, sí, cualquier cosa decime si aburro. En los 90 es que, bueno, se cae, ustedes saben, 89 la caída del muro de Berlín, 91 es la disolución de la Unión Soviética. Como consecuencia de eso, bueno, el Pacto de Varsovia, que había nacido en el 1955, también va a ser disuelto, porque ya al no existir la Guerra Fría y cuando se cae la Unión Soviética, digamos, se cae ese sistema paralelo, alternativo, que era el comunismo y la amenaza comunista, deja de existir, ¿no? Porque después de todo, con la caída de la Unión Soviética en el 91, se pasa a un sistema capitalista. Hoy en la actual Rusia es capitalista, está bajo la órbita del sistema capitalista, digamos. ¿Qué les quería decir entonces? Bueno, en los 90, a pesar de todos estos compromisos que se habían firmado, la OTAN empieza con Estados Unidos a la cabeza. Siempre está Estados Unidos liderando esta voluntad, ¿no? De Occidente y de Europa. Europa cada vez peor, sí, cada vez está más, digamos, más la calle, ¿no? De Estados Unidos, y ahora últimamente ya es vergonzosa la situación. Pero durante los 90 empieza a avanzar y a incumplir estos tratados y avanzar en las que habían sido pactadas como territorio que iba a quedar bajo, que no iban a entrar, digamos. Lo que quería, digamos, la Unión Soviética y hoy Putin, digamos, sí, Putin también quiere, es que estos territorios no entren en la OTAN, ¿sí? La OTAN es una organización militar. Entonces, no es menor que te vayan ladeando tu territorio y que te coloquen bases militares, misiles, todo la tecnología que tiene que ver con el potencial ataque, ¿no? A una nación importante como es Rusia. Y en los 90, a fines de los 90, sabemos que, bueno, surge el neoliberalismo, no surge en los 90, surge con anterioridad, pero en los 90 ya con mucha más fuerza el neoliberalismo se expande en el mundo, y en Rusia también va a sufrir las consecuencias de un modo atroz, digamos, el neoliberalismo. Y bueno, como parte de la humillación al caído, que en este caso es la Unión Soviética, la caída, bueno, se empieza a avanzar. En principio se incorpora a la OTAN a Polonia, se incorpora a Hungría y a República Checa, y después se va a seguir, y hoy estamos con esta situación que es Ucrania, ¿no? Ucrania. Pero digo, ¿cómo hay que pensarlo en la historia larga, digamos? Porque si no, no se entiende. Es una historia de humillación, ¿sí? Es una historia de humillación, de acuerdos incumplidos, de una humillación que es patear al caído en el piso en los 90, ¿sí? Que la caída era la Unión Soviética, después, bueno, con la identidad rusa hoy sería la Federación de Rusia. Y hoy Putin lo que está haciendo es decir, bueno, hasta acá llegamos. ¿Sí? O sea, es el límite que le está poniendo, porque al avance y al incumplimiento y a la posible vulnerabilidad en la que se está poniendo a Rusia si Ucrania se suma a la OTAN. Y además, esto van por más. Y hasta inclusive hay gente que piensa que el objetivo último de Occidente, principalmente de Estados Unidos y su mamá, papá, como le querramos decir, Gran Bretaña, que era lo que suelen hacer, ¿no? Fragmentar los territorios. Lo hicieron con todo. Siempre digo yo, ¿no? Cuando hablo de estos temas, que la idea de la fragmentación, y que los únicos territorios no fragmentados en el mundo podemos considerar que son China y Rusia, ¿no? Porque África está totalmente
sí, fragmentada, Sudamérica, bueno, ahora incluso se piensa que quieren fragmentar, disolver y diluir hasta la Unión Europea. Ojo, que también se está pensando en esos términos, que puede pasar que hasta la Unión Europea se eclosione, ¿no? Colapse. ¿Y por qué, digamos, es interesante el territorio ruso? Primero porque Estados Unidos no quiere que Rusia vuelva a ser una superpotencia, cosa que vemos que van camino a eso, ¿no? A volver a ser un actor principal en el mundo. Ya lo es, digamos, ya lo es, pero se está cada vez más viéndose eso, ¿no? Pero después está la cuestión de los recursos naturales. Rusia es muy rica, una de las principales productoras de gas y petróleo. Y bueno, también puede estar esta voluntad de fragmentar cuando fragmenta el atlantismo, podemos decirle. El atlantismo cuando fragmenta se apropia, ¿no? Porque cuando dividís, divide y reinarás, ¿no? Es más fácil, la división hace a la debilidad de los pueblos y ahí es donde el fuerte se aprovecha, ¿no? Y roba, expropia, saquea y principalmente con recursos naturales, que es lo más interesante, ¿no? Para estos actores mundiales. Bueno, hago un punto. Existe una reconstrucción histórica muy interesante tras la eclosión del régimen soviético, la pérdida, digámoslo de algún modo, de soberanía en relación a la integridad territorial de la Unión Soviética y ahora pues el surgimiento de nuevas repúblicas. Muchas de ellas van a pasar, o algunas van a pasar a ser parte del atlantismo, particularmente de la OTAN. Sin embargo, volviendo un poco a lo más contemporáneo, podemos ver que en Estados Unidos no hay una política exterior definida hacia Rusia, en particular en relación al Partido Demócrata y al Partido Republicano. Podíamos ver que en Donald Trump en el primer gobierno hubo una suerte de acercamiento entre Putin y Trump que podría ser pensado como un personalismo y qué sé yo, en la medida en la cual habían intereses compartidos, pero con la llegada del Partido Demócrata, de vuelta al atlantismo, resurge con muchísima fuerza y esto de algún modo obliga a posicionarse a Vladimir Putin en una política exterior más fuerte. En ese sentido, teniendo en cuenta esto último que nos hablabas de la potencia energética, ¿de qué manera las sanciones que aplica el Partido Demócrata de Joe Biden y instrumentalizando la Unión Europea no lograron tener efecto para debilitar a Rusia, sino que por el contrario lograron consolidarlo? ¿Cómo se pudo dar esta realidad? Bien. ¿Puedo comentar un poco antes lo que venías manifestando en términos la política exterior de Trump al interior de Estados Unidos, ¿no? Sí, a mí lo que a veces esto es una pregunta, porque a ver, yo no tengo todas las respuestas, pero es una pregunta que siempre me hago, digo, a ver, ¿qué está buscando, ¿no? Estados Unidos con con esto de... Lo que yo quiero decir es lo siguiente. En principio, con la política de Trump, si la vemos en su primera administración, claramente lo que intentó es dividir a Rusia y a China, ¿no? Que era lo más lógico. Porque hoy, digamos, Estados Unidos terminó arrojando a la unidad a dos grandes naciones que históricamente fueron, no sé si decirle enemigas, pero tuvieron grandes conflictos entre ellas, y Estados Unidos siempre se dedicó a pivotear, ¿no? Cuando quería debilitar a la Unión Soviética, se acercaba a China, a la China comunista también, y así viceversa, ¿no? Como haciéndose ese contrapeso, ¿no? Entre ambas, para que no se unan. Y eso es lo que intentó, digamos, Trump cuando estuvo en su primera administración. Yo en ese momento, justo antes que él llegara a la presidencia, estaba viviendo en Rusia y estaba cursando unos estudios de maestría de Relaciones Internacionales, y mis compañeros, ellos decían, no queremos que ganen los demócratas, porque si llega a ganar Hillary, si llegan los demócratas al gobierno de Estados Unidos, vamos a la guerra. O sea, ellos lo tenían muy claro con anticipación, eso. Cosa que acá yo por lo menos no lo veía, ¿sí? Con lo cual, digo, eso ya era algo que era parte de la conciencia colectiva rusa, digamos, ¿no? Y de gente que estudiaba relaciones internacionales. Entonces, Trump dividiendo, ¿no? En primer lugar. Después los demócratas, cuando llegan los demócratas, que sabemos que siguen una línea más en términos idealistas, ¿no? Lo que se llama la política internacional. En cambio, Trump vuelve a un pragmatismo en lo que es la política internacional estadounidense. Y sí, Biden se dedicó a construir este escenario bélico,
digamos, Biden, los demócratas se dedicaron a construir este escenario bélico, a destruir la integración que se había logrado con mucha sabiduría, ¿no? Por parte de Alemania y de Rusia, Putin y Merkel en ese momento. Alemania necesitaba, sabemos, recursos naturales. Ya estamos volviendo a lo que vos decías, ¿no? La última pregunta que estabas haciendo, ¿no? Esto de Rusia tiene gas barato, entonces le exportaba a Europa, especialmente la principal beneficiaria fue Alemania, ¿no? Y en base a eso logró Alemania, en base al gas barato, digamos, porque los recursos naturales para la industria son necesarios, y entonces si vos tenés esos recursos baratos, tu competitividad es mucho mayor, ¿no? Entonces Alemania logró crecer y se constituyó en el motor de Europa. No sé si solo por eso, por supuesto que hubieron otros talentos, otras virtudes desarrolladas, pero digo, no fue menor el tema del gas barato proveído por Rusia, ¿no? Y el Nord Stream 1, y bueno. Entonces, Estados Unidos, ¿qué hace ahí? Termina con la cuestión de Ucrania, fue la que voló por los aires, ¿no? El gasoducto Nord Stream 1, y terminó con esta integración en base a esta integración, esta cooperación, ¿no? que existía en base a los recursos naturales entre Europa y Estados Unidos, Europa y Rusia, ¿sí? Arruinó, digamos, la economía europea, porque hoy Europa tiene graves problemas está en una crisis económica por una de las razones, tiene que, la guerra, por supuesto, pero otra de las cuestiones tiene que ver con esto, ¿no? Con el encarecimiento de los recursos del gas, del petróleo. En principio, cuando se interrumpe esta importación de gas en relación y de petróleo que proveniente de Rusia, Estados Unidos también le vende, ¿no? esta materia prima a Europa, pero más cara, porque piensen que Estados Unidos está en otro continente, que todo el transporte encarece los fletes, el transporte encarece los precios. Entonces, de ahí se beneficia, ¿no? Estados Unidos en relación a colocarse como vendedora, como exportadora de gas y de petróleo a Europa y tratando de correrla a Rusia. Después, sucedieron las sanciones. En relación a eso, una de las prohibiciones era importar gas proveniente de Rusia, ¿no? Desde Europa. Pero bueno, igualmente Rusia supo cómo lograr que igualmente el tema de la exportación de estos recursos naturales, lograr vulnerarlo, ¿no? Y seguir comerciando a través de interpósitos, se dice interpósitas personas, pero en este caso sería interpósitos países. Y bueno, continuó, digamos, la venta, pero también a mayor precio, porque cuando hay intermediarios siempre los precios, ¿no? Y cuando hay guerras, cuando cambian los caminos del comercio, también se encarecen los precios. Vos me preguntabas qué pasó en la cuestión de las sanciones, ¿no? Y cómo afectaron. Cuando ni bien inició la situación de las sanciones, yo tengo amigas allá que son rusas y argentinas que están allá, y les preguntaba, ¿no? Porque también se prohibió esto de exportar productos europeos a Rusia. Entonces, y pensemos que en San Petersburgo, que está muy cercana, está 2 horas de Finlandia, de los países bálticos, importan mucho, ¿sí? Importan mucho desde, Moscú, todo lo que es el costado occidental, digamos, europeo, ¿no? Porque Rusia es bicontinental, un costado europeo y un costado asiático, a nivel geográfico. Empezaron a sustituir importaciones los rusos. Todo eso que antes importaban de Europa, lo empezaron a tener que a comprar en la propia economía interna. Y eso benefició a los productores, benefició a los comerciantes internos, a nivel interno. Después, en términos de la economía, también se fue yendo, se dejó al lado europeo, se empezó a consolidar y a fortalecer la cooperación con China, ¿no? Eso también. China empezó a comprarle también mucho más petróleo, gas a Rusia, y empieza a reemplazar, digamos, como socio comercial e importador de recursos naturales provenientes de Rusia a Europa, la reemplaza. En términos financieros, ustedes saben que también se la expulsa, digamos, del sistema SWIFT, que es el sistema de comunicaciones, ¿no? En términos de finanzas a nivel mundial. Pero también Rusia ya
de manera anticipada, ya estos países piensan a largo plazo y hacen las cosas de manera, se anticipan, ¿sí? Y sí, venían desarrollando un sistema paralelo que con la excusa esta ya termina de consolidarse, ¿no? Y de armarse digamos, este sistema alternativo al sistema hegemonizado por Occidente, Estados Unidos a la cabeza, y se empieza a fomentar, a fortalecer estos sistemas financieros, incluso la disputa, ¿no?, con el dólar, y los BRICS, el multilateralismo. Bueno, eso, creo que no me falta nada, no me acuerdo, decime si me falta algo. No, está perfecto. Teniendo en cuenta el escenario actual, podemos ver que el conflicto entre Rusia y Ucrania ha tenido un impacto importante dentro de diferentes actores relevantes del marco comunitario europeo. Particularmente Alemania atravesó por un proceso de crisis interna, y eso que se conoce como la coalición semáforo dejó de ser para dar espacio a una, digamos, la coalición un poco más conservadora, y podemos ver que dentro de liderazgos como el de Giorgia Meloni o incluso dentro de Francia se habla de la independencia estratégica de la OTAN para poder evitar, digámoslo de algún modo, una avanzada por parte de Rusia. En ese sentido, me resulta muy interesante pensar cómo se proyecta Rusia, si es posible tener como conocimiento de eso, hacia el futuro inmediato, hacia los próximos 5 años. Y en relación a eso, y en relación a esa pregunta, los medios occidentales, que es una pregunta que yo suelo hacer en este programa, suelen utilizar esas categorías de dictador, autoritario, autócrata, totalitario, etcétera, etcétera. En ese sentido, me gustaría preguntarte, desde la idea del régimen, si podemos pensar que actualmente Rusia es un régimen autoritario. Bueno, a ver, muchas cuestiones, ¿no? Dame, si me pierdo, me vas conduciendo. En primer lugar, hay una situación que a ver, hay algo que no dije, que es cuando se cae la Unión Soviética y la Unión Soviética, digamos, y ese territorio deja de ser comunista y pasa a integrar, a ser uno más dentro de lo que es el sistema capitalista, ¿no? Hay ciertos líderes europeos, por ejemplo Mitterrand, que en su momento fue presidente en la década de los 80 y 90, no me acuerdo exactamente del periodo de tiempo, pero de fines de los 80, principios hasta los 90, digamos, llega Mitterrand. Y él era uno de los grandes líderes europeos después de Gaulle, que lo que proponían era que Rusia sea incorporada a la mesa europea, ¿sí? El mismo Gorbachev era occidentalista, digo, el que termina de liquidar la Unión Soviética era un occidentalista y estaba a favor de que Rusia, una vez caído el comunismo, integrara la mesa, fuera parte de Europa. Los rusos se autoperciben, digamos, europeos, ¿sí? Y geográficamente lo son, y la cultura también parte de ella. Bueno, hay cuestiones, después es otro tema, ¿no? Los eslavófilos, occidentalistas, pero el propio Putin, en principio, cuando llega al gobierno de Rusia, intenta, lo vemos con el tema de los gasoductos, la integración, la cooperación, pero él intenta decir, hola, pueden integrarnos, podemos tener una vida, digamos, a nivel naciones, dentro de la armonía, el respeto y la cooperación, digamos, en Europa, Rusia, y lo intentó, ¿sí? Lo intentó, pero eso, digamos, Estados Unidos y no es todo Estados Unidos, hay como una interna, ¿no? Al interior del propio Estados Unidos, en cómo tratar, qué tratamiento darle a Rusia a lo largo de su historia, ¿no? Porque esto hay que pensarlo también, que no es Putin, no, esto es la política de las grandes naciones y las grandes potencias a nivel histórico. Lo que piensan no es solo hoy Rusia, Putin, es la Unión Soviética, es el Imperio Ruso. Los rusos piensan lo mismo, a Europa, lo que significa para ellos, Alemania, lo que significa que siempre hubieran ciertas tensiones, ¿no? Se ven como dos grandes, ¿cómo se podría decir? Como que se disputan de algún modo. Hay un tándem ahí de disputa entre Alemania histórico, ¿no? Y Rusia. Yo creo que hay que pensarlo así también, ¿no? Porque si no, no se entiende a veces. No se entiende esta paranoia, porque si lo pensamos hoy no tiene sentido lo que está pasando en Europa, esto del fogoneo desde los medios de comunicación, y esa generación de la paranoia y la creación de un nuevo cuco, un nuevo fantasma que es la Rusia que nos viene a invadir, cuando en realidad lo que estábamos conversando antes, Rusia lo que está haciendo
más bien teniendo una postura defensiva, ¿no? Y decir, bueno, pará, hasta acá llegamos, me avanzaste todas, llegamos hasta acá, ¿sí? Y lo que les quiero decir es, y después de todo, ¿quién gana, no? Detrás de este fogoneo, de esta paranoia, de esta nueva creación del fantasma Rusia, Putin, es la venta de armas, ¿no? El complejo militar estadounidense, porque hoy, digamos, el que puede proveer de armas a Europa es solo Estados Unidos. Europa no tiene capacidad para autosatisfacer sus necesidades en términos bélicos, no tiene capacidad en términos de escala ni en términos de integración, se tiene que pensar y planificar a largo plazo, con lo cual hoy y por varios años más le tiene que comprar las armas a Estados Unidos, con lo cual es un negocio para los Estados Unidos. Probablemente algunos líderes europeos, yo calculo que, porque son unos vendepatria, ¿no? Son unos vendepatria, eso no tengo dudas, pero supongo que alguna razón económica deben tener no sé si es en términos particulares, probablemente tiene que ver con algún beneficio individual, porque si no, no se entiende, porque esto bueno para Europa no es, no es bueno destinar más gasto militar y engordar el gasto militar para comprarle un país foráneo y ajustar en otras cuestiones y conducirte a una autocrisis económica por no comprarle el gas al vecino de al lado. Entonces, acá la que sí perdió la guerra Estados Unidos, ¿no? La OTAN, Europa, Estados Unidos, Ucrania, que era la punta de ¿cómo se diría? La punta de lanza, ¿no? Pero perdió la guerra, pero bien que en términos económicos no la perdió Estados Unidos, ¿sí? No solo por la cuestión bélica, porque le va a vender más y más armas. Trump incluso cuando llega al poder en esta última hora, ¿no? En la actualidad, le exige a Europa que se hagan cargo de su propio destino, ¿no? Le dice, miren que nosotros no vamos a estar financiando la defensa, empiecen a destinar más gasto bélico, más gasto militar a la compra de armas, que justo se las vamos a mandar nosotros, ¿no? Después otra cuestión que le vino bárbaro a Estados Unidos es... pues yo la pienso medio a largo plazo, más allá de que hay, sí, disonancias entre demócratas y republicanos, pero a veces es como, no sé si no es una lavada de cara y hay una continuidad después de todo esto, ¿no? Se interrumpe también el comercio. Europa era una gran socia comercial, una de las principales socias comerciales de China, y ahí las guerras nos sientan bien hoy a China, a China le conviene la paz, le conviene el libre comercio, porque en esa va creciendo su economía y se vuelve cada vez más importante, ¿no? Ya es la economía más importante del mundo, ¿no? Pero le conviene eso, le conviene la paz, le conviene seguir conservando la paz y comerciando con los distintos países. Y Estados Unidos viene con esto también, y Trump lo está haciendo. Ahora estuvo en Arabia Saudita, ¿no? Y también fortaleciendo los lazos comerciales con Arabia Saudita, con Emiratos, porque ellos quieren empezar a fortalecerse en cuestiones de tecnología, inteligencia artificial. Bueno, y yo no sé si no se va eso, en términos Estados Unidos, decir, ¿con quién vas a comerciar? ¿Con China o con nosotros? Elegí. Y lo que van a intentar es elegirnos a nosotros. Estados Unidos también tiene que darse tiempo porque no puede tampoco de un día para el otro dejar de importar ciertos bienes desde China, porque China es parte integrante de su cadena productiva y Estados Unidos hay cuestiones que no las produce por sí misma. Entonces, también el tiempo le conviene a Estados Unidos para irse sustituyendo las importaciones que no sabe hacer, y que vienen de China, y con ese tiempo, gana Estados Unidos, ¿sí? Vamos a ver, el final está abierto, ¿no? Yo no sé, el final está abierto. Vamos a ver qué es lo que... Vos me preguntabas que Rusia, la autocracia, ¿no? De Putin. Sí, suele ser habitual en los medios de comunicación occidentales, por lo menos, hacer este tratamiento sin aclarar como cuestiones previas de qué es un régimen, qué es el sistema político, pero bueno, no entrando en ese núcleo duro, sino haciendo una descripción un poco más somera. ¿Podemos pensar a Vladimir Putin como un autócrata? A ver, yo lo que yo viví allá y no es verdad que la gente, el pueblo ruso lo apoya a Putin, digamos.
Sí, a ver, si esto va en consonancia a los principios, los valores que nacieron en Grecia y Roma, que son la cuna digamos, del derecho y de la política, de la democracia occidental, bueno, siempre uno tiene que pensar que también los otros pueblos pueden tener otras formas de construcción y hay que respetarlas. Para algo existe el principio de la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Yo lo que sé es que a Putin lo quieren, sí, ¿no? Está hace mucho tiempo en el gobierno. Merkel también supo estar mucho tiempo y a veces los gobiernos también se reemplazan, pero digamos, las políticas siguen siendo las mismas. Es la identidad es un pueblo que está medio acostumbrado también a tener líderes por largo tiempo, les gusta el largo placismo, son pueblos que planifican, que están acostumbrados a ello. Ven en Putin un patriota, nos guste o no, a ver, eso está claro que es un patriota, que está defendiendo los intereses de su nación. Y antes de la guerra, yo vivía allá entre el 2015 y el 2017, la gente digamos, lo respeta y lo apoya, ¿sí? Y con la guerra pasó porque los rusos son nacionalistas, el pueblo ruso es nacionalista en general, por supuesto siempre hay excepciones, ¿no? Bueno, gente que no está de acuerdo con las guerras y está muy bien, obviamente. Yo no estoy a favor de que haya destrucción y que la gente se muera, de ningún modo. Pero digamos que teniendo en cuenta lo que estábamos hablando antes, ¿no? Y esta voluntad de Estados Unidos o del atlantismo por cada vez humillar más, avanzar, y esa potencial intento de sometimiento, ¿no? Y lo que está intentando el Occidente y el atlantismo es de continuar con la humillación y terminar de someter a Rusia. Bueno, Putin y el pueblo ruso están evitando eso, y la guerra que fue provocada sí, fogoneada y provocada, lo llevaron a Putin a la guerra, digamos. Biden y los europeos lo llevaron, lo pusieron en una situación de encerrona que no le quedó otra que ir a esta situación en Ucrania, ¿no? Y el pueblo hoy ruso más lo apoya. A pesar, bueno, en función de cómo pensamos, ¿no? Por ejemplo, nosotros los argentinos, digo, si tuviéramos que ir a la guerra, creo que nadie quiere ir a la guerra, porque acá no tenemos esa forma como pueblo, ¿no? No tenemos esa identidad tan fuerte como tienen ellos. Y lo que hubiera pensado cualquiera es pensar en términos de que Putin se hubiera caído, ¿no? Una guerra, todo el esfuerzo que eso conlleva, el sacrificio, ¿no? En términos económicos, comerciales, la guerra en sí, ir a la guerra con un pueblo hermano como es Ucrania, pues son primos, ¿no? Son todos eslavos. Sin embargo, se fortalece porque los rusos son nacionalistas, son patriotas. No tengo nada para decir, porque si ellos lo eligen es un problema de ellos. No sé si está bien o está mal. Respeto la autodeterminación de los pueblos, y yo vi, por lo menos por ahí me equivoco, pero mi perspectiva fue que el pueblo ruso apoya a Putin, y que yo tengo a mis amigas, incluso alguna que por ahí no lo apoyaba tanto, con la guerra terminan de apoyarlo, porque son patriotas. Muy bien. Mariana, hemos llegado al final de nuestro tiempo y de nuestro programa. Sin embargo, invito a la comunidad a que nos deje sus comentarios, sus dudas. Por favor, también les pido para la divulgación de este contenido que se suscriban a Matriz de Opinión, nuevamente con el apoyo estratégico del Centro de Estudios para el Desarrollo Integral y con el apoyo del CEAP de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Mariana, muchas gracias por tu conocimiento, por tu tiempo. Espero que no sea la última vez que nos encontremos acá en Matriz de Opinión. Y nuevamente, si la comunidad tiene preguntas, se las haré llegar a Mariana. Y bueno, muchísimas gracias por tu presentación en el canal. Gracias a ustedes por invitarme, un placer. Hasta luego. Chao, chao, Mariana.